Sí, somos tres, estamos los hermanos Romero y yo. Ah, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Ay, Dios mío. Aquí estamos los hermanos Peña. Dice la Armando, ya está aquí. Ya. Ya, aquí estamos. Buenas tardes. Ah, qué bueno. Te están diciendo buenas tardes, Buenas señor. tardes. Hola, hola. Tardes. Ya regresó. ¿Ya? Qué bueno. ¿Dónde quedó el de este mar y el taladro? Ándale, saluda al hermano ahí. ¿Qué hay, Javier, hermano? Javier. Dios le bendiga, hermano Javier. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Igualmente, hermano. ¿Qué andabas haciendo? Me dice si se ve la presentación. Es una hoja con letras nomás. Ahí me dices. Déjame le pongo, yo te digo. Sí, se ve. Bienvenidos, hermano Antonio, hermano José. Dios les bendiga. Igualmente, Dios le bendiga, hermano. Hola, Carmelita. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos los cristianos anónimos ahora. Ok. ¿Por qué, Antonio? Porque andamos haciendo el aseo. Ah, Ah, yo también dije, ¿cómo anónimos? Oh, yo creía que porque no se veían, pero pues es por eso, ¿verdad, hermano? No, yo no, también. Sí, no se quiere dejar ver Toñito la cara, yo ando más sucio que él, ¿verdad, Toñito? sí. Pero no, es que tengo el teléfono estacionado, por eso. Quiero. Ah, ok. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Hermano John, Buenas Dios le bendiga. noches. Buenas noches. Hermano Andrés, nuevamente por aquí nos vemos. Sí, sí. Tanto tiempo, hermano. Sí. Mano John, ¿cómo está? Hermano Antonio, ¿cómo está usted, mi estimado hermano? A ver, ponga la cámara para mirarlo. Pídele, hermano, lo que no va a dar, hermano. No, ya lo estoy escribiendo, mire. Ahí está el hermano Antonio. Sí. Sí. Sí se dejó ver Toñito, ¿verdad? Ahí Sí, está. voy a poner, ando buscando cobertura, hermano, para poner la cámara. Híjole. Híjole.
Hermano Antonio, ¿usted está en el local? Acá anda. Acá anda el Toñito, por eso no se deja ver. Le hablan Aquí Toñito. presente. Hermano Toñito. Antonio, por aquí presente. Tres. Qué bueno, hermano. Mire, se ve más joven ahí. Gracias por el cumplido, hermano. Sí, sí nos tocó hacer el aseo ahora y por eso vinimos. Pero Ok. aquí estamos presentes. Qué bueno. Mire, ahí entró el hermano Lupe también. Ya nos vamos. Ya nos vamos, aquí vamos, o desde aquí lo vamos a escuchar. Pollo. Pero préndelo, Toñito. Necesitas ponerle la batería al micrófono, si no, pues. Póngale el micrófono para que lo escuchen. Ahí está. Bueno. Sí. Hable, hermano. ¿Qué dice Verón? Sí. A ver, hermano, diga algo, a veces está aquí por el micrófono. Para que escuchen aquí las damas también. Se oyen muchas voces, hermano. No estoy escuchando nada. ¿No escucha nada? Nada. No sé. Sí se escucha, pero no en el micrófono. Ok. A ver, ahora sí. Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sí se escucha, Toñito, pero no. No sé, la verdad. Así como porque se escuchan las bocinas. Ahí con los dos. ¿Irá a llegar alguien más, hermanos?
sino para ir calentando motores. No vas a alcanzar a escuchar hasta allá, ¿verdad, Mari? No vas a alcanzar a escuchar hasta allá, ¿verdad? No, pues ya son las 6:15, hermano, pues ya échele. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Siempre agradecido con Dios porque Él es el que nos da la oportunidad. Y también gracias a ustedes, amados hermanos, que gustan de la palabra de Dios. Quiero en esta ocasión presentar el fin del Antiguo Testamento, pero antes de ello voy a pedirle al hermano José que si nos dirige una oración, por favor, hermano. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias le damos, Señor, porque usted nos bendice cada día, nos da vida, salud y todas las cosas necesarias en esta vida. Gracias le damos por ellas, pero también más le agradecemos porque usted nos ha bendecido con su palabra, que es la guía perfecta en nuestras vidas. Pedimos que nos ayude a meditar en ella, nos ayude a atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para que así podamos nosotros cumplir su voluntad en nuestras vidas, Señor. Pedimos que bendiga al hermano que trae su palabra, que le dé palabras fáciles de entender, que todos podamos ser beneficiados de ella. También pedimos una bendición por todos los hermanos que hacen el esfuerzo por aprender más de ella, que usted les bendiga también, Señor. Todo esto lo pedimos junto con el perdón de nuestras faltas, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta ocasión también. Y continuando con la trayectoria que traemos acerca de la unidad, ahora la estamos viendo a través de las divisiones que están en la Biblia. Las dos grandes divisiones principales son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego encontramos tres grandes épocas en la literatura bíblica, que está la época patriarcal y la época mosaica, igual que la época de Cristo. Estas tres épocas son las tres grandes épocas, no son todas las épocas, hay bastantes épocas que uno puede encontrar en cada parte de la Sagrada Escritura. Sin embargo, estas son las tres grandes y también las más significativas, porque cuando hablamos de la era patriarcal es el mensaje de Dios a los patriarcas y los patriarcas a las familias, a cada familia. Cada patriarca le hablaba a su familia. Luego, cuando hablamos de la era mosaica o de judaica, estamos hablando de Dios hablándole a toda una nación por medio de Moisés y de los profetas. Y luego entramos a la era cristiana, que también es conocida como la era de la redención, o como bien decía el hermano Salvador, la era de la gracia. En esta era se caracteriza porque es Dios hablando a todo el mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Así que es interesante cómo es una diferencia en cada una de las épocas grandes que encontramos en la Biblia. Es conocido como épocas, como eras o como edades. Y creo que hay otras palabras también que significan lo mismo. Lo que estuvimos viendo es acerca de lo que en el Antiguo Testamento se realizaba a grandes pasos, por supuesto. No estamos viendo tanto detalle porque no saldríamos de un solo libro por semanas completas. Sin embargo, a grandes pasos hemos abarcado hasta el punto en el que llegamos hoy, hablar del fin del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del fin del Antiguo Testamento, estamos hablando del fin de lo que era la era patriarcal, que esa terminó desde el momento en que empezó la era mosaica. Y luego también hablamos de la era mosaica. Cuando hablamos del fin del Antiguo Testamento, hablamos del fin de las leyes
que regían en el Antiguo Testamento. Es muy importante conocer esto y manejarlo lo mejor posible, porque cuando hablamos con personas que tienen conocimiento bíblico, pero que no lo tienen organizado, a veces puede hasta dolernos la cabeza de oír a personas que traen mucha Biblia en su cabeza, pero esa Biblia la traen como la capirotada que hacía mi abuelita, la traen toda revuelta. Y entonces es bueno tener siempre un orden, un seguimiento en orden para que podamos aclarar ideas y para no ir dejando huecos en la enseñanza, en el aprendizaje. Así de que nosotros, cuando dominamos estas cosas, podemos ser mejores servidores a aquellos que van a oír de nosotros, aquellos que van a ser enseñados por nosotros. El fin del Antiguo Testamento va a ser una enmarcación clara de el hecho de que la ley de Moisés quedó finiquitada, quedó concluida, quedó terminada. Y se hace más referencia a la ley de Moisés porque era el pleito de los judíos con Jesucristo, de que ellos querían mucho la ley de Moisés, pero esto lo decimos entre comillas, porque en su mayoría los judíos hablaban de la ley de Moisés, pero de una manera adulterada. ¿Por qué adulterada? Porque ya las bases de ellos no estaban directamente en el Antiguo Testamento, ya no estaba directamente en Moisés y los profetas, sino que estaba en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, pero agregado las enseñanzas orales de los antepasados de ellos. O sea que a esto ellos le llaman el Talmud, y así se conoce actualmente todavía el Talmud. Es la ley de Moisés, pero con mezclada o revuelta o corregida o de alguna manera complementada para las ideas humanas de los judíos con la enseñanza oral de aquellos que ellos consideraban respetables. Es como cuando hablamos de nuestros amigos católicos, hablamos de ellos con mucho respeto. Ellos dicen tener la palabra de Dios y ser los que armaron la palabra de Dios, pero cuando nosotros empezamos a escucharlos a ellos y aprender de ellos, nos damos cuenta de que ellos mezclan la palabra de Dios con los dichos de los padres, ¿verdad? Que ellos consideran respetables, como Agustín, San Francisco de Aquino, San Antonio de Aquino, Santo Tomás de Aquino, y muchos otros mártires que se mencionan en el tercero y cuarto siglo, especialmente el cuarto siglo. Es significativo para los mártires que el catolicismo tiende a seguir con mucha frecuencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un dominio de un orden, de una forma ordenada, podemos nosotros mismos también ir edificándonos, autoedificándonos y luego ayudar a otras personas a edificarse. El fin del Antiguo Testamento, amados hermanos, primero que nada está el intermedio, un intermedio donde Dios guardó silencio. Cuando Dios habló por medio de profeta en el Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, antes de un gran silencio, fue Malaquías. Malaquías habló, después de Malaquías pasaron 400 años donde Dios ya no hablaba por profeta, solamente lo que estaba escrito era lo que ellos tenían que observar, lo que estaba escrito. Ya no había profecía, ya no había profetas vivos por 400 años, hasta que llegó Juan el Bautista. Por eso una de las cosas que se dice de Juan el Bautista es que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y es razonable. Lo que Juan el Bautista vino a hacer, lo vino a hacer dentro de la ley de Moisés. Lo vino a hacer, pero a la vez vino preparando el camino de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la vida
de su ministerio, de su sufrimiento, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, en los evangelios especialmente. Y cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de la palabra hablada y dicha al final de un testamento, al final de una era y principio de otra. Así de que cuando hablamos de los evangelios son el fin de una y el principio de otra. Por eso también los evangelios se consideran como en parte intermedia. Lo que enseñó Jesucristo en los evangelios fue con el propósito de dar una aplicación correcta a la ley de Moisés y a la vez ir enseñando lo que iba a ser la ley de la gracia, la ley de Cristo. Así de que encontramos pues a Jesucristo registrado en los evangelios, y esto había sido dicho desde el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo, cuando leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, le voy a encargar mucho que tenga abierta su Biblia, por favor. Gálatas 4, versículos 4 y 5, nosotros podemos considerar ahí, aquí tenemos Gálatas 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así de que vino, y en su ministerio el Señor Jesucristo introdujo lo que iba a ser el nuevo pacto, que es conocido también como el Nuevo Testamento. Cuando hablamos ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 15, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que está refiriéndose a la antigua ley, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se fija, el escritor a los Hebreos nos está informando de por esa razón Jesucristo se hizo mediador de un nuevo pacto debido a su muerte en la cruz, porque el nuevo pacto, que también es conocido como Nuevo Testamento, no podía tener vigencia, no podía tener valor si no había muerte de por medio. Es como el testamento en la vida secular, cuando un padre, una madre o abuelos dejan un testamento para beneficiar a alguien más, ya que ellos van a partir de esta vida, quieren dejar bien establecido a quién van a quedar sus bienes, pero ese testamento no tiene valor hasta que la persona que lo hizo fallece. Así es la misma aplicación en cuanto a Cristo. Mientras estuvo vivo, dio su Nuevo Testamento, el cual no empezó a tener valor hasta después de su muerte. Así de que Dios, amados, nunca pensó hacer del Antiguo Testamento, de la antigua ley, algo que sirviera para la era de Cristo, sino al contrario, la antigua ley tenía que terminar para dar paso a la nueva ley. Si el Señor hubiera querido que la ley de Moisés continuara, pues no le hubiera dicho a Jeremías que profetizara acerca del nuevo pacto que vendría. Y cuando leemos ahí en Hebreos 8:6, precisamente el escritor a los Hebreos cita a Jeremías, los versículos que se mencionaron la semana pasada en la pregunta de donde se profetizó o donde se dijo que habría un nuevo pacto. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 9, pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo. Ahí cuando dice suyo se refiere a Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Estos versículos, hermanos, nos enseñan de que el testamento, el pacto que vendría gracias a la muerte de Jesucristo, sería un mejor pacto que el que era el del Antiguo Testamento, porque aquel pacto era defectuoso. ¿En qué sentido era defectuoso? Nadie lo podía cumplir. Nadie lo podía cumplir. Entonces se tenían que estar ofreciendo constantemente sacrificios por el pecado, o se tenía que andar en pecado la mayoría de las veces porque no se ofrecían sacrificios y por no poder cumplir perfectamente la ley de Moisés. La ley de Cristo es una ley perfecta. Es una ley que aún tenemos nosotros la libertad o el privilegio más bien de que estando en el camino del Señor caemos de la gracia porque somos seres humanos y tenemos debilidades. El Señor nos vuelve a justificar si nosotros nos arrepentimos de corazón. Por esa razón, esto ahora, en vez de ofrecer sacrificios de animales, donde el sacrificio de animal representaba al que estaba en pecado, era el que debía de ser muerto, pero en vez de eso Dios aceptó sacrificios de animales. Entonces ahora el sacrificio es Jesucristo en la ley de Cristo. Por eso es un mejor pacto. Ciertamente, si el pacto anterior hubiera sido perfecto, no se hubiera procurado un lugar para el segundo, ¿verdad? Y de esa manera el Señor nos da a entender que el pacto con Jesucristo, el Nuevo Testamento, es mucho mejor para toda la humanidad que el pacto del Antiguo Testamento. Y esto, cuando digo toda la humanidad, incluyo a los judíos. Los judíos, no hubo ni un solo judío que siguiera la ley de Moisés perfectamente. Solamente Jesucristo, el Señor, pudo hacerlo. Pero de ahí en más, los demás, muchos quedaron perdidos, ¿verdad? Y van a ser condenados todavía cuando se levanten en el día del juicio final. Y muchos se salvaron, pero tuvieron sus caídas y sus levantadas. Pero tenían que ofrecer sacrificio de animales, que era lo que se ofrecía para el perdón de pecados. Ahora, el pacto en Cristo, el versículo 9 dice, no es como el pacto que hice con sus padres, refiriéndose a los padres a los que les habló de este pacto. ¿Cuáles fueron estos padres? Pues los padres que estaban en el desierto. A ellos les habló de este pacto. A ellos les dijo, este pacto no es como el que hice con sus padres. Allá se estaba refiriendo a los patriarcas, pero aquí en esta parte, que es la de Jeremías, capítulo 31, se está refiriendo a los que recibieron el pacto, a los que recibieron la ley de Moisés. Así de que no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Quiénes fueron los que quedaron desentendidos por parte del Señor? Todos los judíos, amados, que salieron de Egipto, con excepción de dos, que en este caso fue Josué y Caleb. Pero de ahí en más, todos los judíos que habían salido de Egipto quedaron postrados en el desierto. Es cierto que ya cuando salieron del desierto para tomar posesión de la tierra prometida, era un sinnúmero de judíos, como Dios le había prometido a Abraham. En la primera parte de la promesa le dijo, haré una gran nación de ti. ¿Puedes contar la arena del mar? ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Así será la nación. Así será tu descendencia, dice. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos informa otra cosa muy interesante acerca del Antiguo Testamento. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que podemos hacer énfasis aquí
Lo que podemos sacar de aquí, amados, es que la ley era la sombra de los bienes venideros. Así de que cuando hablamos de la ley de Moisés, la ley es la sombra, como también se dijo la semana pasada por alguien que contestó una pregunta, y la luz es de Cristo. La antigua ley, una sombra, pero la luz viene de Cristo. Ahora, ¿es igual la sombra y la luz? No. El hermano Bill Reeves gustaba de contar una anécdota acerca de la sombra. Dice que él cuando conoció a su esposa, no la vio primeramente en persona, sino que lo que vio fue su sombra. Entonces él caminaba y veía aquella sombra constantemente, pero él quería ver a la persona. Entonces cuando él conoció a la persona de esa sombra, se casó con ella. Era su esposa. Entonces no es lo mismo la sombra, y esto lo hacía el hermano con el propósito de ilustrar, no es lo mismo la sombra que la luz. No es lo mismo la sombra que la imagen misma. Así de que cuando hablamos de una sombra, hablamos de algo menor, mientras que hablamos de la imagen misma, hablamos de algo superior. Entonces, por esa razón, el pacto de Cristo es superior, porque aquel solamente había sido una sombra. Gálatas 3, capítulo 24 y 25, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí el apóstol Pablo explica de una manera muy magistral, usando esta figura de ayo. La palabra ayo viene de maestro en el Antiguo Testamento. La palabra ayo significa maestro, guía. Así de que la ley de Moisés sirvió como maestro. No era el maestro de maestros, pero sirvió para llevar al maestro de maestros, ¿se fija? Así de que por esa razón, cuando el maestro logró su cometido, ya no tuvo razón de estar ahí. ¿Por qué? Porque ya había llevado a los que debía llevar a la presencia del maestro de maestros. En otras palabras, amados hermanos, cuando nosotros leemos la ley de Moisés, siempre recordando esta enseñanza de Gálatas, podemos considerar que los que vivieron bajo la ley de Moisés tenían que estar pensando en Cristo, tenían que estar pensando en el Mesías, tenían que estar pensando en el advenimiento del Mesías. Y estoy hablando del primer advenimiento, no del segundo. Estoy hablando del primer advenimiento. Ellos tenían que poner su fe y su esperanza en los bienes venideros, que eran estos que gozamos nosotros ahora como cristianos. El evangelio de Cristo y todas las bendiciones por medio de Cristo. Es interesante, entonces, el Antiguo Testamento no era el fin, sino que el fin era Jesucristo, y el Antiguo Testamento solamente era un medio para que la gente pusiera su fe en Jesucristo, ya sea que lo fuera a conocer o que no lo fuera a conocer, ya sea que fuera a estar en el tiempo de Cristo o que no fuera a estar en tiempo de Cristo. De todos modos, tenía que poner su fe en los bienes venideros por medio de Cristo. Interesante, ¿no? Cristo, amados, tenía que morir para Cristo tenía que morir para instituir su Nuevo Testamento o su nuevo pacto. Tal como hoy en día uno tiene que morir antes de que su última voluntad o testamento esté legalmente en efecto, lo que decía anteriormente en otro pasaje que leímos. Dice en Hebreos 9, 15 al 17, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido
entre tanto que el testador vive. Entonces, el propósito del testamento de Cristo es para recibir la promesa, para recibir la herencia de la promesa, que es la vida eterna. La herencia de la promesa, que es la vida eterna. Entonces, eso es lo que logramos en Cristo nuestro Señor, estando en Cristo. Esto es lo que logra Cristo al cumplir la ley de Moisés en vida y consumarla en la cruz, de tal manera que nos da esta puerta y nos da esta vía para que nosotros podamos llegar a estar en la vida eterna con todos los salvos de todos los tiempos y de todo el mundo. Y cuando hablamos de los salvos, de los redimidos, no estamos hablando solamente de los redimidos de la época de la redención, sino que estamos hablando también de los redimidos desde la época patriarcal hasta la de Moisés y luego la de Cristo. Interesante, ¿no? O sea, en esta herencia eterna entran todos los salvos de todos los tiempos. Así que la muerte de Cristo no solamente instituyó su Nuevo Testamento, sino que también quitó el Antiguo Testamento. O sea, él quitó la ley de Moisés y cuando él muere, él anula, él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como dice la Escritura, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Así de que la ley de Moisés quedó clavada en la cruz. Ahí, cuando queda clavada en la cruz, quiere decir que ya no tiene valor, ya no tiene poder como ley. Efesios capítulo 2, versículo 14. Ya acabó la batería. Por favor, les pido que cierren sus micrófonos. Efesios 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo y solo hombre, haciendo la paz. Así de que nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz. Pero ¿a quién le estaba hablando Pablo allí en Éfeso? Le estaba hablando a gentiles y le estaba hablando a judíos. Así de que ellos requerían esta enseñanza fuertemente, porque como judíos y gentiles querían agarrarse del chongo, querían pelearse, querían estar en contraste todo el tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice, hey, ustedes ya vienen a ser uno mismo en Cristo. O sea que de dos razas el Señor Jesucristo hizo una nueva raza. Es lo que dice ahí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. ¿Cuál era la pared intermedia? ¿Cuál era la pared de separación? El acta de los decretos, que era contraria, o sea, la ley de Moisés. Entonces Él abolió en su carne, o sea, esto quiere decir, Él abolió cuando fue muerto en la cruz, las enemistades de la ley de los mandamientos, esos mandamientos expresados en ordenanzas, y todo esto lo hizo para crear en sí mismo de gentiles y judíos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, al quedar clavada la ley de Moisés, amados, ya no había diferencia entre judíos y gentiles en el sentido espiritual. Ya no había diferencia entre ellos. O sea, los dos podían estar sirviendo a Dios de corazón y Dios aceptar su adoración. Ellos habían sido unidos por el evangelio, porque la promesa fue dada a los judíos principalmente, pero dígame usted, ¿estaban los judíos en Cristo cuando Cristo vino o fue después de obedecer el evangelio? Entonces, la importancia es que el evangelio unió a los dos en un solo hombre, porque los judíos que no obedecieron el evangelio, ellos quedaron fuera.
Pero los que bendicieron el evangelio, ellos entraron al reino. Perdón, hermano. Todavía persiste el virus. Y como hace rato también me tocó predicar en una plataforma que no lo hago cada semana, sino que lo hago más o menos cada mes. Se cansa la garganta, hermanos. Ahora, cuando leemos ahí en Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así de que el acta de los decretos es el Antiguo Testamento, es la ley de Moisés, y esa era contraria porque no era para todas las naciones y tampoco podía ser llevada a cabo de una manera perfecta por los judíos. Así que los cristianos, amados, no estamos obligados a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado está en la antigua ley. El sábado, es decir, el séptimo día que fue dado como día de reposo, según Éxodo capítulo 20, versículos 10, donde dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pero allí en Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. O sea, en otras palabras, ahí el apóstol Pablo está abarcando el hecho de que así como la ley quedó clavada en la cruz, también el día de reposo, que era parte de la ley. No podemos negar que el día de reposo era parte de la ley de Moisés. O sea, el guardar el día de reposo de una manera doctrinal, de una manera religiosa, era parte de la ley de Moisés. Mas eso ya no fue en tiempo de Cristo, ya no era, porque la ley de Moisés quedó clavada en la cruz, y así también los días de fiesta, como la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, y tantas festejos que hacían los judíos, ya no estaban vigentes. Podían llevarlos a cabo y podían realizarlos si querían, pero ya no eran parte de la ley de Cristo. Así de que Pablo dice que los que enseñan la necesidad de guardar una parte de la ley, ¿verdad? Si alguien dice, bueno, aunque tú digas que la ley está clavada en la cruz, tú debes de guardar la ley, porque a poco ahora vas a matar, vas a robar, vas a dar falso testimonio. Pero es que hay otra explicación muy, muy clara para ello también. Pero el punto aquí es que si alguien decía que se tenía que guardar la ley todavía, entonces estaba obligado a guardar todos y cada uno de los mandamientos de la antigua ley. Y si fallaba en uno, se hacía culpable de toda la ley. Gálatas capítulo 5, versículos 3 y 4, por favor. Gálatas 5, versículos 3 y 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desliga lo que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. De la gracia han caído aquellos que quieren justificarse con la circuncisión. Si tú estás mandándole a los gentiles que se circunciden, entonces ellos tendrían que observar toda la ley, y tú también. Porque tú estás haciendo presunción de que eres circuncidado, entonces ahora guarda toda la ley de una manera perfecta. Porque si no lo haces, te haces culpable de toda la ley. Entonces no estés diciéndole al gentil que se circuncide porque tú no eres capaz de guardar la ley completa. Es más, en Cristo ya la circuncisión no sirve. Lo que importa es la circuncisión espiritual, que es la obediencia al evangelio, la obediencia al plan de Dios. Pero es importante lo que Pablo menciona aquí acerca de que la circuncisión de nada sirve si te quieres justificar por ello.
Así que si alguno manda que se guarde el sábado, debe también mandar que se circuncide, de que se hagan sacrificios de animales, que se hagan todos los mandamientos de Moisés. Porque también tenemos por un lado nosotros aquellos que dicen que se debe de guardar el sábado. ¿Sí? Y ellos dicen y toman la base en el Antiguo Testamento. Y luego dicen que en el Nuevo Testamento también se hizo por mandato de Cristo. No hay tal cosa, pero ellos lo dicen. Porque encontramos a cristianos reunidos en las sinagogas el día de reposo. Y encontramos a Pablo predicando en el día de reposo en las sinagogas. Entonces, pero eso no es lo mismo a la reunión de guardar el sábado. Yo puedo ir a predicar en sábado, en domingo, en lunes, martes, miércoles a personas que deseen escuchar la palabra de Dios o que acepten que les predique y no hay problema. El día que sea no hay problema, pero yo llevo un propósito. Yo no les voy a enseñar este día es el día de reposo o este día es el que deben de guardar. Yo les voy a enseñar el evangelio de Cristo. Les voy a predicar el plan de Dios y cómo hubo un cambio de la ley de Moisés a la ley de Cristo y que la ley de Cristo es mucho mejor. La cruz, amados, de Cristo es la frontera entre la era judaica o la era de los judíos, la era mosaica o la era de Moisés, de cualquier forma de esas es correcto, y la era cristiana, la era de la redención, la era de Cristo. La cruz es la frontera, es el border, como dicen allí en Texas. ¿Verdad? Entonces, no obstante, el Antiguo Testamento todavía tiene algo de valor. Aunque fue clavado en la cruz, tiene valor porque es palabra de Dios. Pero el valor ya no es como ley, sino que ahora es como instrucciones o enseñanzas claras y explícitas que nos doctrinan en el aspecto de servirnos de ejemplo. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, las Escrituras sirven para darnos paciencia y para enseñarnos la paciencia que tuvieron aquellos y también para consolarnos, como los Salmos y la vida de Job y los Proverbios y todas estas cosas que nos ayudan para tener una edificación y una fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero también dice en 1 Corintios 10:11, y eso resumiendo, porque cuando usted se mete a 1 Corintios 10, desde el versículo 1 hasta que termina, está hablando de estas cosas. Y dice, y estas cosas, de todo lo que les pasó a los judíos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Se fija, las cosas del Antiguo Testamento están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea que sirven como ejemplo también. Entonces nosotros cuando alguien nos pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer con el Antiguo Testamento? ¿Lo vamos a quitar de la Biblia? No. Tiene un uso, pero no es nuestra ley. Entonces, ¿por qué tú te abstienes de robar y matar? ¿Tienes temor de Dios? Claro. Pero si eso fue el mandamiento del Antiguo Testamento, oh sorpresa, también fueron mandamientos del Nuevo Testamento. Todos los mandamientos, amados, del Decálogo, todos los mandamientos de las tablas fueron repetidos para el Nuevo Testamento también, con excepción de guardar el sábado. Así de que nosotros tenemos que conservarnos sin matar, sin adulterar, sin robar, sin dar falso testimonio y todas estas cosas. ¿Es claro, hermanos? Si hay alguna duda o pregunta, por favor, pueden hacerla. Este es el fin de esta lección acerca de el fin el fin del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento a través de lo que vamos a leer posteriormente en la siguiente lección. Pero ahorita vimos aclarando y dejando de la mejor manera el fin del Antiguo Testamento y el por qué. Dios les bendiga. Estamos a sus órdenes. ¿Preguntas o comentarios?
Mientras piensa en la pregunta y el comentario, ¿qué le parece si vamos a Dios en oración? A ver, nuestro hermano Javier nos dirige en oración, por favor. Sí, hermano. Gracias. Orar. Damos gracias, Señor, por el tiempo que nos ha dado de estar con estudiando su palabra, Padre. Pedimos, Señor, que podamos hacer las aplicaciones que necesitamos en nuestra vida, Padre, para ser mejores servidores suyos. Gracias por la bendición de su palabra, Señor, que nos ayuda tanto en esta vida y nos prepara también a la venidera, Señor. Bendiga al hermano que hace el esfuerzo y también a cada uno de nuestros hermanos que pudieron asistir a estar en esta plataforma, Señor. Pedimos que meditemos en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido y podamos ver las divisiones que hay en la palabra tuya, Padre, los tiempos y las que usted nos trata de enseñar, Señor, para poder entender y poder enseñar a otros, Padre, que necesitan en estos tiempos, Señor. Le pedimos perdón por nuestras faltas. En el nombre de Cristo le pedimos todo esto. Amén. 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 Muy bien, abran sus micrófonos y vamos a estar ahí cambiando un poco. Primero que nada, preguntas o comentarios, alguna duda que tengan o algo que no me expliqué bien o que no quedó claro. Nomás quería compartir, hermano, que como dijo que ahora nosotros, como estamos en la ley de Cristo, el día sábado, el día de reposo no aplica para nosotros, pero yo creo que casi la mayoría de las cosas del Antiguo Testamento pues no nos corresponden a nosotros ya, o sea, porque la ley se les dio a la ley de Moisés y esa ley, como acabo de decir, ya quedó anulada. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, por los mandamientos, aunque no son los 10 específicos que están ahí, dice que todos sus mandamientos son verdad. Entonces, todo lo que el Señor manda aplica a nosotros, pero digo, como usted enfatizó solamente que no podemos aplicar el sábado como reunión, yo veo ahora en la ley de Cristo que en este nuevo pacto también es como nosotros, ¿verdad? Así como en el Antiguo Testamento estuvieron obligados ellos a guardar el sábado, a nosotros también se nos obliga a guardar el domingo. Por eso es que dice que cada primero de la semana debemos estar nosotros reunidos, porque si dejamos de reunirnos, no cumplimos con ese pacto, con ese mandamiento de la ofrenda, de los cantos, las oraciones, o sea, los cinco actos. Y luego también lo que quería decir que también se aplica en las tres épocas o etapas de la ley, también se aplica, se dice que son las tres dispersaciones, ¿verdad? La dispersación de los patriarcas, la mosaica y la de Cristo. Es todo lo que quería compartir, hermano. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano John, ¿se fue, hermano? Sí, se fue, ¿verdad? Se me que tenía fallas con el internet. Voy a contar hasta 10. Si no hacen preguntas, voy a empezar a preguntar. Y no les voy a preguntar a todos, pero los que queden pendientes, quedan pendientes. Sí. Dice la hermana Miriam, que no se oye bien, por la hermana Marisela. Hermana Miriam, ¿sí oye usted bien? Hermano, los oigo bien despacito. Y ahorita mientras estaba dando la clase, yo oía normalito. Y ahorita me tengo que tener en el oído y casi no escucho. Ok, hermana. Eso es bueno decirlo porque se tiene que escuchar bien, si no, pues no se aprecia. ¿Ahí escucha bien, hermana Miriam, o todavía escucha muy No, los oigo muy recio. Yo ya le moví
mi volumen aquí, todo está igual. Y nomás se acabó la clase y empezó comentarios y eso, y empecé a escuchar, pero mal. De hecho, estábamos los dos escuchando la clase y ahorita pues ya no oyes nada. No es el sistema del hermano, acá se oye bien. Yo creo que hermana ya se está quedando un poquito sorda como yo. Ya me estoy quedando sorda, entonces, ay Dios. También nos quedamos sordos. Ya ve A que ver, ya vemos varios. voy a buscarle, hermanos, pero hoy los oigo como que allá lejísimos. Y no es porque le esté sacando las preguntas, hermano Pondo. Nomás que no escucho bien. Bueno, el Señor nos aconseja que no nos dejemos guiar por las falsas sospechas, ¿verdad? Así de que yo no sospecho nada. Entonces vamos a ver, hermana Carmen, ¿escucha correctamente? Sí, hermano, buenas noches. Muy buenas noches, hermana. Dígame. Sí escucha usted bien, porque la hermana Miriam está teniendo problemas de audio. Pues nosotros, fíjese que estamos escuchando bien a pesar de que venimos en el carro. Hermanos, ya se solucionó. Estamos escuchando bien. Ah, perfecto. Entonces voy a aprovechar para hacerle una pregunta, hermana. ¿Está lista? A ver. Una fácil, hermana. El intermedio de años del último profeta a el tiempo de Juan el Bautista. 400 años. 400 años, hermana. Perfectamente. Ese fue el tiempo en que Dios guardó silencio en el aspecto de que no envió profeta a la tierra de Israel. Terminó de hablar con ellos, terminó de escribir la ley antigua. Fue cuando se hizo y se encuadernó la ley antigua, precisamente, que viene siendo la Septuaginta. Pero bien, ese sería otro estudio. Hermana Nancy. Hola, hermanos. Cuando hablamos del fin de un testamento y del principio de otro, ¿en qué libros queda caracterizado esto? ¿En qué libros de la Biblia? El fin del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. ¿Usted quiere saber cuáles son los libros? ¿Y cuáles libros tienen la característica de presentar el fin del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo? Malaquías es el último del Antiguo y Mateo el del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Eso? ¿O entendí mal? Hay una serie de libros, hermana, que sirven para las dos cosas, para el final de uno y el principio del otro. ¿Cuáles son esos libros? Que son para los evangelios. Los evangelios, exactamente. Los evangelios es la vida de Jesucristo, es el ministerio de Jesucristo, es la muerte, la sepultura, la resurrección, pero mientras anduvo en su ministerio estaba cumpliendo con la ley de Moisés y estaba introduciendo la ley de Cristo, y fue hasta que murió en la cruz que clavó la ley de Moisés en la cruz, y poco después empezó a predicar su ley, ¿verdad? Que fue la palabra de Dios en el nombre de Cristo, el evangelio en el nombre de Cristo, cosa que no se había hecho antes, ni aún en vida de Cristo se predicó en el nombre de Cristo. Muy bien. Cuando hablamos de Jesucristo como mediador, se entiende de que Él es el que está en medio de un pacto y de otro. ¿Cuál de los dos pactos es mejor? ¿Cuál de los dos pactos es mejor? El de Cristo, hermano. El Nuevo Testamento. Ok. Ahora,
Hermano Javier, ¿por qué considera usted que el Nuevo Testamento o la ley de Cristo es mejor que la ley de Moisés o el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que ve usted que por lo cual es mejor? Por el sacrificio de Cristo. Muy bien, el sacrificio de Cristo es muy bueno, porque en el tiempo de Moisés eran sacrificios de animales y en el tiempo del Nuevo Pacto es el sacrificio de Cristo. ¿Alguna otra respuesta, Sí, sí, hermano Salvador? sí, porque el Nuevo Testamento tiene mejores promesas y luego el Nuevo Testamento es un testamento de vida. El Antiguo Testamento era un testamento contrario, un testamento de muerte para ellos. Correcto. Hermana Rosa, Y dígame, hermano. ¿por qué nosotros podemos referirnos al Antiguo Testamento como una sombra de lo que había de venir? ¿Cómo pudiera usted explicar que el Antiguo Testamento es una sombra? Porque pues era difícil de cumplir, o sea, no había quien la cumpliera, y se tenían que ofrecer sacrificios de animales, cuando la ley de Cristo es luz y tenemos justificación por medio del sacrificio de Jesucristo. Claro. Y entonces en eso queda significado el hecho de que mientras que la ley de Moisés era una sombra, la imagen nítida es la de Cristo, ¿verdad? Sí. Muy Y bien. aparte la ley de Moisés nos sirvió como guía para llevarnos a Cristo. Así es. Y es una clara figura de que es menor la ley de Moisés que la ley de Cristo, porque es mejor la luz que la sombra. Muy bien. Mano, Adelante, hermano Javier. tengo una pequeña pregunta. Sí. Ok. Cuando Cristo estaba todavía, cuando Él estaba en vida y llevando su ministerio, de acuerdo a los evangelios, Él vivió, ¿verdad?, bajo la ley de Moisés. ¿Es verdad? Sí. Ok. Perdón. Cuando ya murió Él, hermano, y ya resucitó, y todavía después comenzó la iglesia, ¿verdad?, el reino. Sí. Ahí es donde comienza a establecerse el reino. Entonces lo que habla los sinópticos, los evangelios, es bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que se habló, en el tiempo que se habló, sí, hermano. ¿Verdad? Se habló en el tiempo de la ley de Moisés. Lo que quiero decir es que no se establece, todavía estamos en el Viejo Testamento, en esos evangelios. Pues más que nada que en los evangelios, hermano, sí, es en el tiempo. Oh. Porque cuando los evangelios son escritos, son libros o son enseñanzas orales que estaban enseñando la ley del Nuevo Testamento. Uh-huh. Estaban enseñando a cumplir la ley del Antiguo Testamento correctamente. ¿Se acuerdan lo que decía Cristo? Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que con solo ver a una mujer para desearla, ya adulteraste. Le estaba dando un significado correcto, como él practicaba la ley de Moisés, pero estaba enseñando la ley de Cristo. Oh, sí. No tenía vigencia, pero en cuanto a escritura, en cuanto a enseñanza, ya se estaba enseñando la ley, aunque todavía no estaba vigente. Es como cuando nos pusieron la ley del cinturón. Usted se acordará que todavía en los años 80, 90, el cinturón no era tan rígido como lo es a partir de el 2008, 2010. El 2004 empezó fuerte, de que se ponían hasta retenes para revisar que usted trajera su cinto. Uh-huh.
pero la ley ya estaba dada, pero todavía no estaba vigente, todavía no la estaban checando. ¿Sí me explico? O sea, desde el momento en que se da la ley, estaba vigente, pero todavía no se llevaba a cabo. Entonces, desde el momento en que Cristo está enseñando su ley, los discípulos ya tenían que empezar a practicar la ley de Cristo. No, Digo, no completamente, pero sí conforme lo iban aprendiendo. Porque hay ahorita una gran discusión entre la hermandad. Y muchos hermanos quieren meter que los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento porque algunos de ellos están experimentando el doble matrimonio y están tratando de justificarse de que lo que enseñan los 4 evangelios no es para el cristiano y por eso ellos pueden vivir en ese segundas nupcias, aunque hayan sido los causantes del divorcio. Hay quienes están peleando y debatiendo para hacer ver que los 4 evangelios son completamente enseñanza del Antiguo Testamento, pero es cierto, las palabras y el tiempo fue del Antiguo Testamento, pero la enseñanza era tanto del Antiguo Testamento como de lo que se iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y la ley de Cristo empezó a tener vigor ya cuando se practicó en el reino de Cristo a partir del día de Pentecostés del año 33 después de Cristo. Ok. Hermana, ¿quién fue? ¿La hermana Rosales? ¿O quién fue? Sí. Ok. Ahorita que estaba explicando eso, creo que sí es buen ejemplo eso, como estaba diciendo, como por ejemplo, ahorita estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a explicar las propuestas nuevas de nuevas leyes, empiezan a hablar de ellas, ya están antes que las enforcen, las pongan en efecto, ¿verdad? Pues es similar, ¿verdad? Que ya después, obviamente, sí ya entran en efecto, pero se han hablado de ello antes, con anticipación. Así es, así es. Entonces, el tiempo fue del Antiguo Testamento en el aspecto de que la ley de Moisés estaba todavía vigente, porque aún Cristo dijo, no he venido a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y hasta que todo se haya cumplido, dice, no le va a ser quitada ni una jota, ni una tilde. Entonces Jesucristo, mientras vivió, él cumplió con la ley de Moisés, pero aprovechó el tiempo para enseñar, para introducir la ley de Cristo, así como instituyó la cena del Señor en vida, asimismo dio introducción a la ley de Cristo en vida. Okay. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios. Hermana Patti, ¿está por ahí? Sí, hermano, aquí estoy. Cuando el apóstol Pablo habla, hermana, acerca del bien que fue gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a su cuerpo sacrificado, ¿qué hizo con aquellas 2 diferentes razas que eran los judíos y los gentiles? ¿Qué hizo de los 2? ¿Qué hizo de los 2? Sí. ¿Un solo pueblo? Un solo pueblo. Qué interesante esto, hermanos. Nosotros lo disfrutamos mucho aquí en la iglesia donde yo soy miembro. Los hermanos, siendo en su mayoría anglos, hace un poquito más de 20 años, empiezan a ver que empieza a llegar mucho latino al área de Indianápolis. Y entonces hay una propuesta que hacen como iglesia de que por qué no extenderse a los latinos, ya que no había iglesia de Cristo en español. Y entonces hacen ese plan y eso trae una división, hermanos. Porque muchos no quisieron entrar a ese plan. Decían que no querían llegar y empezar a oler a tacos y cebollas y cosas así. ¿De veras? Y esto es entendible, hermanos. Aún entre hermanos en Cristo es entendible la forma racional o la forma carnal en la que uno puede actuar en determinados casos.
Porque pues si yo estoy en una iglesia donde estamos puros latinos y veo de repente a un grupo de anglos que empiezan a reunirse con nosotros, a mí me va a causar extrañeza, ¿o no? Sí, sí causa extrañeza, pero aquí causa una división, en vez de cernirse al punto de que el Señor invita a que nos extendamos a los demás, y era necesario, porque no había obra en español, pero la mitad que se quedó, hermanos, lo trabajó y lo seguimos trabajando después de 20 años todavía. Entonces es muy, muy bonito poder ver diferentes culturas reunidas en un solo cuerpo para adorar y alabar al Señor y llevar las cosas del Señor pues en la práctica. Es muy bonito. ¿Por qué? Porque somos tan diferentes en cultura, en creencias, pero lo que nos une es la palabra de Cristo. Eso es lo que tenía que pasar con los gentiles y judíos. Lo que tenía que unirlos era el evangelio de Cristo. Y de esa manera, de los dos, una sola raza, un solo pueblo. ¿Verdad? Qué bonito. Hermano, Adelante, hermano Antonio. sí, estaba pensando en eso, ¿no? En el nuevo pacto. Fue muy difícil para los judíos dejar eso del nuevo pacto hasta la destrucción del templo, que en el año 70, ¿verdad? Que fue destruido. Para que ellos, yo creo que para que ellos vieran o entendieran el plan de Dios. Ok, hermano Antonio, sí, de hecho muchos lo vieron. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo, si ellos callan, las piedras van a hablar? Cuando él iba entrando a Jerusalén. Sí. Y que le reclamaron las autoridades judías que por qué no callaba a aquellos que estaban diciendo, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Entonces Jesucristo les dijo, si ellos callan, las piedras van a hablar. Porque lo que iba entrando a Jerusalén no era cualquier cosa, era el rey de los judíos, el que iba entrando a Jerusalén. Entonces, lo que quiero hacer es trasladar esta idea a el hecho de que en el año 70, hermanos, Cristo había dicho, ven esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Entonces, amados, las piedras hablaron ahí. Lo que vieron los judíos después de esto, vieron su ruina. Vieron terminado su poderío. Lo que está haciendo Dios al momento de destruir Jerusalén es terminando con el poder judío. Por eso habla de que las estrellas se caerían, el cielo ya no daría su luz, la luna se apagaría. Todo esto se refiere al poderío de los judíos. Entonces el poderío de los judíos ahí quedó derrocado completamente. Ahora, a pesar de eso, y como ya habían tenido algunas derrotas y ya habían sido traídos de regreso. Entonces muchos de ellos en la actualidad todavía están pensando de que en determinado momento Dios los va a volver a levantar, como lo había hecho varias veces en el Antiguo Testamento, que eran llevados en cautiverio y luego Dios los sacaba. Pero sí, el hecho de que los judíos, de que quedó simbolizado y significado la destrucción del poder judío, fue en el año 70, que muchos judíos recapacitaron y comprendieron, pienso que sí. Pero también en tiempo de Cristo muchos judíos recapacitaron, es más, aquellos como 3,000, en tiempo de los apóstoles, aquellos como 3,000, todos eran judíos. La iglesia empezó con los judíos. Y Pedro defendió a los gentiles cuando los que fueron a alborotar a los hermanos de Antioquía dijeron, necesitan circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pedro defendió a los gentiles, Pablo y Bernabé defendieron a los gentiles ahí. Así de que los apóstoles y los ancianos se unieron para hacer un acuerdo de que no se molestara a los gentiles. Había judíos buenos, pero en su mayoría, como usted lo menciona, hermano, posiblemente después de la destrucción de Jerusalén, les cayó el 20. Vamos ¿quién me falta de preguntas? Ya el hermano Antonio participó, aunque no le pregunté, pero ya participó. La hermana Nancy también ya participó. El hermano Salvador ya. Me falta la hermana Yolanda y el hermano Omar.
Y dice, ya no estamos. Ya nos acostamos, hermano. Hermana Yolanda, Mande usted. si alguien en tiempo de Cristo deseaba guardar la ley de Moisés, ¿cómo debía de guardar la ley de Moisés según lo que leímos en Gálatas? ¿Cómo debía de guardarla? Pues toda, completa, y si no, entonces, pues, fallaba en todos los mandamientos. Y fallaba en una sola cosa de la ley, se hacía culpable de toda la ley. Hermano Omar. Y aparte caía de la gracia. Dígase. Bueno, el hermano Salvador dijo algo, pero le voy a preguntar al hermano Omar. Hermano Omar, si alguien guardaba un solo mandamiento de la ley de Moisés, ¿cómo estaba delante de Cristo? Un solo. Con un solo mandamiento, vamos a decir que decía la circuncisión. Me voy a circuncidar. Ok. Todo lo demás lo guardaba bien en la ley, de la ley de Cristo, pero se circuncidaba pensando que para ello también tenía que circuncidarse para ser salvo. ¿Cómo quedaba delante de Cristo esa persona? Quedaba fuera de la gracia. Caído de la gracia, ¿verdad? De la gracia habéis caído, ¿verdad? Por el hecho de de Cristo, por el hecho de aceptar cualquier mandamiento de la ley de Moisés que ya estaba clavado en la cruz. Así es. Bueno, la hermana, me falta la hermana Miriam. Ay, hermano, no se le pasa. Hermana Miriam, ¿qué hay que hacer con el Antiguo Testamento? ¿Lo vamos a quitar de la Biblia o qué vamos a hacer con él? Ay, qué bueno que me dio una fácil. El Antiguo Testamento ya quedó abolido con la muerte de nuestro Señor. Tenemos que apegarnos al Nuevo Testamento, porque decía más temprano que hablando de lo que significa la palabra testamento, ¿verdad? Es de algo que ya muere, que ya no está vigente. Nos es contraria hoy en día ese antiguo, porque ya tenemos un nuevo. Antiguo, viejo, nuevo, nuevo. Muy bien, muy bien. Me habló de muchas cosas de las que dijimos ahorita, pero no me ha contestado la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el Antiguo Testamento? ¿Lo vamos a quitar de la Biblia? No. ¿Qué vamos a hacer con él? Nos va a servir de referencia, nos va a servir de... también hablaba del ayo, significa que fue un ayudador para todo lo que venía. Sí, el Antiguo Testamento, si nos va a ayudar en algo, nos va a ayudar para ir a Cristo. Ajá. Pero también, mire, es una gran fuente de información que no tenemos en el Nuevo Testamento. Hace unos años atrás estuvo muy fuerte el debate de si Dios había creado todo en 6 días o fueron en millones de años. Había una discusión muy fuerte acerca de eso, en donde teníamos que ir para demostrar que Dios creó todo en 6 días. Uh-huh. En el Nuevo Testamento no hay esa información. Ajá. Por eso ir al Antiguo Testamento. Sí, sí, cierto. Sí. Entonces, eso nos sirvió a nosotros como regla y como base para decir Dios crió en tanto tiempo al mundo. Uh-huh. Mientras que aquellos decían que millones de años y aún basándose en la Biblia, pero torciéndola. Sí. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, ahí nos explica que los días que se ocuparon para formar todo. por eso uno de las cosas que nos sirve para saber la voluntad de Dios es también las declaraciones claras y explícitas que están en la Biblia. O sea, los mandamientos directos, los ejemplos aprobados, la diferencia necesaria, pero también las declaraciones nos ayudan para defender la fe, nos ayudan para decirnos estás bien o estás mal también. Sí. Entonces, el Antiguo Testamento tiene un uso muy bueno, es enseñanza. Es enseñanza. ¿Verdad? Aunque nuestra práctica como ley está en el Nuevo Testamento. Todo lo que sea de ley, lo que sea como ley, tiene que estar en el Nuevo Testamento. Muy bien. Y aparte debemos de conservar esa ley porque podemos decirle a la gente también que la ley, aunque fue dada por Dios,
nunca la ley ofreció salvación, ¿verdad? Pero la ley de Cristo sí, porque la ley de Moisés no, nadie se podía salvar por ella, sino que fue una guía, un tutor, una enseñanza para llevarlos a Cristo. Claro. Pues bien, hermanos, ya se me acabó el combustible, ya son las 10:21. Yo les agradezco mucho su atención y su participación, y si Dios lo permite, estaremos por aquí la próxima semana. Hermano, Sí. ya le faltan 2 meses. No le recuerdes porque no va a poder dormir esta noche. Para que agarre más combustible. A propósito de eso, hermano Salvador, ¿quiere que le diga a otra persona o si me hace el favor que le comenté? De la lista. Sí, pero voy a extenderle un poquito, hermano, la lista de los hermanos, y luego la lista o el número de personas que regularmente es el número que se reúne ahí. Sí, porque estaba pensando, dije, mejor le voy a dar la lista, como me dijo, de fieles. Dije, no, pues mejor le voy a dar la lista de los que somos, y ya cuando usted venga, usted ya va a saber quiénes son más constantes o quiénes son más fieles, digo, para no hacerlo yo así a mi criterio, ¿no? Está bien, para no comprometerle, hermano, está bien. Entonces hágame, por favor, sáqueme un número ahí de los hermanos, de los que se han bautizado, y luego también le encargo, por favor, del número que regularmente se reúne ahí. Quiero ser claro, ¿verdad? En esto, estoy escribiendo con el propósito de tratar de complementar mi salario. De todos modos, yo estoy con ustedes ahí en enero, pero para poder hacer esta petición, pues se tiene que dar una reseña lo más completamente posible de a dónde va a ir uno y cuántos miembros son o cuántas personas están ahí, y también cuánto va a aportar la iglesia que va a recibirme, etcétera. Pues entre más completa sea la información, hay más esperanza de llegar a tener el salario completo. Muy bien, hermano. Ok. Muy bien. Entonces, amados hermanos, ¿algo más? Si no, pues nos despedimos. Dios les bendiga y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias. Saludos a la hermana. Dios la bendiga. Buenas noches. Ahora que sí. Okay.